Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? No se sorprenda, aquí estamos para hacerle el aguante a la querida Mina, que ya de pronto va a estar de vuelta aquí como cada noche de domingo haciendo este programa que es Mina en Casa y que tiene, como siempre, a los protagonistas hablando de los temas que son noticia en el país. Esta noche una mesa, como diría la querida Mirta también, una mesaza con invitados de lujo. Los damos la bienvenida a quienes están con nosotros, empezando aquí por mi derecha con Esteban Caselli, viceministro de la Senat. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, señor Héctor Rivero. Agradecido por la invitación y un saludo especial a toda la audiencia. Muchísimas gracias, viceministro, por estar. Aquí lo tengo a mi izquierda, a la derecha de su pantalla. Está el subcomandante de la Policía Nacional, comisario Gilberto Freitas. ¿Cómo está, comisario? Buenas noches, Héctor. Un honor estar en esta mesa con los amigos y compañeros de siempre. Comisario General Inspector, verá cómo corresponde, con todo. Seguimos los saludos y saludamos a Juan Olmedo y director general de Grandes Contribuyentes de la Secretaría de Tributación. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches, Héctor. Un placer compartir con esta selecta mesa y estamos a disposición para hacer amenas esta noche. Muy bien, haremos tributo entonces, aprovechando. También saludamos al doctor Rogelio Ortúzar, fiscal del caso de Cecilia Cubas. Tanto tiempo, doctor, ¿cómo está? Buenas noches, Héctor. Un gusto estar contigo y compartir con esta mesa tan variada, ¿verdad? Con amigos de siempre, ¿verdad? Sí, así mismo. Muchas gracias. Y completamos esta mesa, esta selecta mesa, con Luis Rojas, presidente nacional del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y, por supuesto, de tanto tiempo, Luis, también. Bienvenido. Muchísimas gracias, Héctor. Realmente un placer estar acá y compartiendo con grandes amigos de la vida. Claro, de tanto tiempo, ¿no? De tanto tiempo, porque es una mesa en la que están protagonistas de temas que han sido noticias durante toda la semana y que siguen siendo noticias durante este fin de semana. En esta noche de domingo vamos a estar hablando con ellos de los temas principales. La verdad que fue una semana muy cargada, no hubo respiro, ni en este fin de semana tuvimos respiros como estos. Pero ya vieron ustedes que arrancar. Y si bien son temas distintos, casi todos los temas tienen que ver con todo, ¿verdad? No son temas inconexos. En la semana tuvimos mucho tema de la inseguridad, tema de frontera, tema de drogas, tema de adicciones, tema de lo que vivimos diariamente. Y también un componente muy importante, el tema de tributación, la cuestión de la evasión de todo este esquema de dinero que muy pudo haber servido para que la cuestión sea mucho más distinta, mucho mejor para todos los paraguayos. Empezando un poquitito aquí, por mi derecha, hablando un poquitito de lo que es la Senat y hablábamos de esta situación desbordada, lastimosamente, desde la frontera. Y creo que desde el tema Rafat, desde que fallece o desaparece Rafat o lo borran del mapa, es que se perdió directamente lo que era algo así como el famoso código de fronteras, así, ¿no? Así estamos viviendo. Sí, así como mencionás, Héctor, el problema se desarrolla y se diversifica a partir de que es eliminado el amortiguador de la frontera, vamos a decir. El amortiguador de la violencia y del crimen de la frontera. Era una situación que, si bien era un área tranquila para todos los ciudadanos del departamento de Amambay, también desarrollaba otras actividades subyacentes. Hoy día tenemos la instalación de facciones criminales con sus intenciones corporativas del dominio o de la puja de poder de las zonas de producción, tanto de intermediación o remisión a los diversos destinos de consumo. Eso en líneas generales. Que aparezca o que desaparezca un padrino, ¿cuánto pesa allí en esa zona tan difícil de frontera? Bueno, Héctor, el trabajo en Pedro Juan no solamente ahora. Hay que tener en cuenta las personas que están sentadas en esta mesa tienen experiencia. Hace bastante tiempo que Pedro Juan acentúa un poco, baja un poquito la criminalidad. Hoy tenemos un hecho bastante que golpeó no solamente a la zona, sino al país. Y el Estado tiene que estar presente. Hemos enviado una cantidad importante de policía. Hoy la Senat está trabajando. Le va a tocar a la Fuerza de Tarea Conjunta en adelante. Tenemos personas. Cuento que hace 30 años tenemos el Santiago de Leguizamón. Penosamente tenemos que decir que cuando fallece un periodista, un policía, un fiscal o una autoridad, es porque parece ser que ya no hay respeto hacia el Estado de parte del crimen organizado. Eso tenemos que entender, porque el crimen organizado no solamente se desarrolla aquí, tenemos que entender que la región, tenemos países muy identificados con eso, que no quiero mencionar,
y que lógicamente se ramifica en nuestro país esa dificultad que tienen los países vecinos, que son organizaciones criminales bastante fuertes, incluso más numerosas que las fuerzas de seguridad nuestras. Sí. Entonces tenemos que entender, comprender bien el origen y la estructura de esas organizaciones criminales y a partir de ahí trabajar. Sí, en una zona determinada siempre hay un padrino, quien sería el mafioso en el término común nuestro. Sí. Bueno, después de la muerte de aquella persona, bueno, se está tratando de liderar la zona. Nosotros entendemos muy bien eso, pero no importa, el Estado tiene que trabajar, la policía, el sistema tiene que funcionar en la zona y tenemos que disminuir un poco la impunidad. Hablando de disminuir la impunidad, ahí es donde se recarga mucho y se dice el trabajo de la Fiscalía, un trabajo difícil, porque siempre se dice los otros tienen mayores recursos, manejan la impunidad, manejan cuestiones tan importantes y Brasil, que tiene al PCC, que tiene otras organizaciones que están muy ramificadas y el clan Rotella que ya además de en Paraguay. ¿Cómo hacemos para encarar la lucha del Ministerio Público ante estos desafíos internos y externos, doctor? La única manera que hasta los doctrinarios opinan es el trabajo en conjunto, ¿verdad? Acá no podemos trabajar en compartimientos aislados, ¿verdad? Compartimientos estancos. Es la única forma de poder combatir digamos, un ataque frontal, pero integral, ¿verdad? Y no solamente esto corresponde a las fuerzas de seguridad, ¿verdad? Policía, Senat, inclusive tributación, ¿verdad? Sino que también el componente cultural, ¿verdad? Sí. El componente educativo, que es la base de todo. Podemos construir cientos de cárceles, ¿verdad? Y podemos poblar esas cárceles. La solución inmediata, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos después de eso, ¿verdad? Las cárceles se van a terminar poblando de igual manera como el día de hoy, ¿verdad? Sí. Entonces el ataque debe ser integral y las fuerzas de seguridad deben trabajar de manera coordinada, ¿no? De otra manera, los únicos que se benefician es la delincuencia particularmente organizada, ¿verdad? Ellos tienen trato personal. Ellos no están en sus oficinas hablando por teléfono, ¿verdad? Sí. El conocimiento que ellos se tienen es a nivel personal, presencial. Y allí es donde el trabajo de tributación, porque uno dice, mueven mucho dinero que tiene que estar en algún lugar, que tienen que hacer funcionar. Ustedes esta semana han denunciado un esquema que movía millones y millones y millones. Y uno dice, ¿el crimen organizado cómo hace para que no salte en el sistema? ¿Cómo opera? ¿Y qué están haciendo ustedes para justamente luchar contra ese esquema? Bueno, Héctor y compañeros de mesa, ahí hay que de alguna manera resaltar lo que ya mencionaron los precedentes en la palabra. Las instituciones tienen que estar fortalecidas. Es el primer, creo que, desafío que tenemos todos, lo que de alguna manera estamos referenciando, el fortalecimiento de las instituciones. Y en ese contexto, la Subsecretaría de Tributación ya tiene una planificación que data de aproximadamente 15 años atrás, donde ha tomado el compromiso y el desafío de fortalecerse y ser un dador de información, de proveer información, de dar certeza sobre todo a los datos que puedan en forma transversal ser utilizados por las diferentes unidades que deben combatir este tipo de crímenes organizados, ¿verdad? Y esa provisión de datos certeros, oportunos, de alguna manera va a coayudar a que logremos de alguna manera lograr condena y de alguna manera combatir más la creciente impunidad que se puede dar en este tipo de eventos, ¿verdad? Y en ese contexto la SED ha desarrollado fuertemente una planificación estratégica que le permite hoy contar con datos oportunos, certeros y con tecnología sobre todo de punta que le permite día a día ir logrando resultados en el combate, sobre todo el seguimiento de posibles focos de manejos de estructuras criminales que tengan como fachada el manejo de estructuras financieras o económicas que le permitan movilizar fondos, fondos que se generen en este contexto, ¿verdad? Claro, porque esta semana tuvimos periodistas en lista, tuvimos superproveedores, hasta un limpiavidrio parecía que movía sumas, y uno dice, estos mega esquemas que mueven millones, en algún momento ese dinero tiene que aparecer en algún lado. Tenemos las herramientas, falta más herramientas para poder hacer el seguimiento a esos números que mueve el crimen organizado aquí en nuestro país. A partir de este año, la Administración Tributaria ha implementado ya en forma operativa la plataforma de Big Data, que es básicamente una plataforma que logra administrar datos en forma intuitiva, prediciendo de alguna manera la conducta de las personas o de las organizaciones, ¿verdad? El primer resultado de la puesta en producción de esa plataforma es esto que hemos puesto a conocimiento de la ciudadanía esta semana. Por lo tanto, para nosotros es un aprendizaje.
el uso de la herramienta, pero sobre todo es un desafío nuevo porque nos permite profundizar e ir afinando la obtención de resultados, y sobre todo resultados que sean vinculados al objetivo nuestro como administración, que es recaudar los impuestos, pero también vinculados a proveer información oportuna, certera y que sea utilizable para los demás estamentos que de alguna manera tienen como objetivo combatir otro tipo de delitos, que no sean precisamente solamente la evasión, que es básicamente la naturaleza de nuestra función. Al Capone cae por evasión, hay que decir eso, ¿verdad? No por todos los crímenes, sino porque al fisco le estaba haciendo... Es así, ¿verdad? Así mismo. Al Capone cae por eso. Sí, yo creo que todos tenemos que reconocer que en los últimos años la Administración Tributaria dio señales claras, concretas, de que el combate ha sido general, objetivo, no subjetivo, no estuvo direccionado a personas, sino en forma objetiva al combate de la evasión y de alguna manera también a desmantelar esquemas que podrían estar vinculados a estas actividades que estamos hablando o sencillamente a esquemas económicos que buscaban la evasión tributaria. Y estuvo involucrados políticos, empresarios, de cualquier índole. Por lo tanto, eso es una señal para el país propiamente de que la institución tiene un enfoque de fortalecimiento y de objetividad en el resultado que se busca obtener. Bueno, hablamos de lo mediático recién, decíamos Al Capone y uno recuerda a Elliot Ness, ¿verdad? Recuerda a Los Intocables. Antes el protagonista era el héroe. Hoy se está presentando al villano como protagonista y se lo está romantizando. ¿Cuánto creen ustedes que incide eso en la percepción ciudadana? El tema del patrón del mal, de mostrar cuestiones esto, de los aires, de los sapos y demás. ¿Qué pueden decirnos de ese factor? ¿Cuánto incide eso? Sí, lo que mencionas, Héctor, es muy importante. Todo este tipo de corrientes o tendencias de la visualización, del endiosamiento de figuras que están en el ámbito criminal, ¿verdad? Como un espectro de ejemplo para seguir, ¿verdad? Por el éxito inmediato, o sea, el sistema de superación o de desarrollo personal en lo inmediato, sí. ¿Verdad? Sin el modelo que teníamos en generaciones anteriores, sí. ¿Verdad? Que era el trabajo y el sacrificio para la superación, sino con esto también va haciendo una afectación hasta los más jóvenes, ¿verdad? Que hoy en día con el consumismo que tenemos a nivel nacional, a nivel global, es obvio que estamos tratando con una situación que debemos analizar desde todos los aspectos, como había mencionado el doctor, abordar de una forma integral y multisectorial para poder aplacar este tipo de situaciones, porque generar modelos, ¿verdad? O patrones de conducta para obtener el éxito o el progreso, es importante mantener los valores y los principios tradicionales que puedan desarrollar las futuras generaciones. Sí, porque hablamos de las instituciones y hoy hay un descrédito en las instituciones y también hay una campaña que trata de fomentar también el crédito hacia las instituciones. Siempre hablamos de cuántos son los que hacen el ejemplo, trabajan, honran el uniforme, pero por ahí muchas veces cargamos la tinta con alguno que sale del esquema o situaciones de ese tipo. ¿Cómo lo toman ustedes que están en el día a día, que ponen el pecho a las balas? Antes que usted llegue aquí, Héctor, estuvimos conversando, debatiendo un poco y coincidimos todos de que lo que manifestaba el compañero, el doctor, en primer lugar, fortalecimiento de las instituciones. ¿Cómo hacer? ¿Cómo fortalecer las instituciones? Sí. También tenemos que fortalecer a la persona que lucha, a la persona que tiene que tomar ese carácter, que tiene que preparar su corazón para enfrentar al crimen organizado. La lucha contra el crimen no es para una persona cualquiera, no es tomar y lanzar y andar a trabajar contra el crimen, no, esto es mundial. Hay que entender bien de que para nosotros como institución nos interesa mucho la percepción que se pueda tener de nosotros. Y no hay otra más que fortalecer las instituciones. ¿De qué sirve que la policía trabaje muy bien y no llegamos a la condena, por ejemplo? Sí. ¿De qué sirve que se esté esperando un resultado de la policía y la policía no produzca? Entonces coincido plenamente con el doctor, un trabajo integral.
la policía, la fiscalía, el Poder Judicial, pero operativamente hablando. Pero el trabajo integral también incluye a las autoridades de la zona, las gobernaciones, la intendencia. Tenemos que involucrarnos porque el problema es social, principalmente el crimen organizado. Nosotros, si trabajásemos muy bien en la parte preventiva, muy poco ayuda a la prevención policial a la lucha contra el crimen organizado. La lucha contra el crimen se desarrolla investigando y condenando a la máxima pena a una persona, a un líder criminal. ¿Qué necesitamos para el efecto? Los equipos tecnológicos. Hoy no llegamos con un testigo, acá el doctor me va a corregir si me equivoco, no llegamos contra el crimen a una audiencia preliminar con simple testimonial, con una simple evidencia de circuito cerrado. No, necesitamos evidencia científica y evidencias tecnológicas, y eso solamente fortaleciendo a las instituciones. Ahora, ¿cómo está la relación policía-fiscalía? Porque muchas veces pasa que hablamos con ustedes, con algunos que están en el operativo, y dicen, nosotros hacemos nuestra parte y a veces la fiscalía no. Y la fiscalía dice, nosotros queremos hacer, pero la policía no hace bien su trabajo. ¿Cómo está esa relación fiscalía-policía? Que muchas veces se tiran también ahí. Lo que ocurre es, vuelvo al principio, ¿verdad?, de lo que dije. Sí, esta cultura de que cuando uno levanta el teléfono y habla con una persona que no conoce, siempre genera la desconfianza, ¿verdad? ¿Por qué me llama? ¿Por qué está interesado? Y eso enturbia el trabajo, ¿verdad? Acá la cuestión es liderar las situaciones, reunirse con las personas con las que hay que reunirse, conocerlas personalmente, y desde ese punto de vista se van desgranando, digamos, cualquier tipo de desconfianza que pueda existir, ¿verdad? Sí. La desconfianza entre las instituciones es un mal endémico, eterno, no solamente nuestro, sino de otros estados, de otros gobiernos, ¿verdad? Y esta cuestión es desarrollarla de manera personal, ¿verdad? Y hablando de instituciones, lo quiero involucrar en la charla porque obviamente ese uniforme, que creo que es una de las instituciones que goza de la confianza, pero que ha sufrido en los últimos tiempos la imagen, un golpe muy fuerte, con lo que pasó con la anterior administración, con las denuncias, con los manejos, con hechos de corrupción, inclusive denunciados dentro del cuerpo. ¿Cómo están trabajando ustedes para también depurar ese uniforme y esa institución que es tan importante para todos nosotros? Bueno, Héctor, realmente estamos en un proceso, comenzó hace 6, 7 meses con la nueva gestión. Primero, de transparentar lo actuado. Todas las sesiones del directorio, que es la máxima autoridad, se hacen en vivo. Desaparecieron los secretos dentro de la institución. Por fin, Hacienda dejó de tener el rol de verdugo y más de asociado, porque estamos aprendiendo a hacer bien los deberes, al administrar la cosa pública, respetando lo que establecen las leyes, siguiendo los procesos. Pasa que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay es una institución muy grande, más de 10.000 integrantes, 125 cuarteles en todo el país y voluntarios. Sí. Y se da desde hace un tiempo a esta parte que la labor del bombero dejó de ser un hobby, dejó de ser algo altruista y se convirtió en una profesión altamente técnica que requiere cobertura de 24 horas. Ante la gran ausencia del Estado ofreciendo el servicio de respuesta a la emergencia de bomberos, es que se conforma nuestro cuerpo, que recibe sí un aporte estatal, que está en proceso total de transparencia. Las rendiciones se presentan en fecha, las objeciones que seguimos teniendo son mínimas, estamos corrigiendo, y finalmente, como una institución integrada por ciudadanos comunes que somos todos nosotros, desarrollando una función técnica profesional en una institución muy grande, recibimos el impacto terrible a la imagen que generó esa campaña fuerte, esas denuncias socializadas, los abusos, y obligó a hacer una reingeniería profunda interna. Hace 43 años seguimos sirviendo 24 horas al día, ahorrándole al Estado
una millonada, tenemos un aporte estatal de Hacienda de 6.000 millones de guaraníes al mes, al año, de los cuales solamente la mitad fueron recibimos, estamos en proceso de tener la otra mitad, y fondos municipales de 1.200 millones aproximadamente. Y tenemos un costo nacional de más de 14.000 millones de guaraníes. Las compañías, los cuarteles de bomberos subsisten gracias al aporte comunitario y a trabajo de prevención y no solamente eso, se le suma la complejidad que el servicio de bomberos que se basa en la premisa de tiempo y calidad de respuesta, lo que significa que tenemos que llegar a tiempo y con calidad de respuesta a solucionar problemas, y exige estar operativo durante el día. Los cuarteles contratan bomberos en horario donde los que trabajamos no podemos cubrir, y son bomberos voluntarios rentados, mantenidos por las comunidades, ¿verdad?, a las que corresponden. Entonces todo es un proceso de volver a tener credibilidad, mostrando transparencia y trazabilidad. Y como estoy uniformado y represento a una institución, me cuesta no compartir los otros temas porque no lo puedo hacer. Pero lo puede hacer en esta mesa sin ningún problema. No lo puedo hacer. Justamente quería acotar algo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que en este país, ¿verdad?, una función tan importante como la que desempeñan los bomberos sea un voluntariado? Increíble. Inexplicable, ¿verdad? Pero Chile también ellos deberían ser parte del Estado. Directamente. También tienen un bombero. Tenemos una unidad de bomberos. Sí. ¿Y cómo se puede hacer para un trabajo conjunto? Porque están los Trabajamos. azules. ¿Qué pasa con los azules? Bueno, ¿cómo es la historia? Nosotros cambió el discurso en este proceso de transparentar y generar confianza. El discurso institucional actual es apertura, no somos los únicos. Fuimos los primeros, pero no somos los únicos. Es cierto. El discurso de agresión a los otros colores, para nosotros son hermanos, nos unen. Claro. El espíritu de servicio y los colores hay una vocación, son barreras para los mediocres. Entonces, lo que sí estamos comprometidos es en base a nuestra experiencia, a nuestro instituto ya reconocido por el MEC, cooperar con todos aquellos que podamos cooperar. Esta apertura, este cambio de imagen abrió las puertas internacionales. Estamos recibiendo de los Estados Unidos, de Europa, donaciones increíbles que van a fortalecer la estructura de respuesta a la emergencia nuestra y de los otros cuerpos que los tratamos como hermanos y con respeto. Acá lo decía Luis Rojas recién, es difícil sacarse el uniforme, pero sabemos que, y ustedes que están hace rato en esto, una persona que tuvo mucho tiempo, la SENAI conoce muchísimo el tema. ¿Cómo es vivirlo de este lado? No es fácil, ¿verdad, Luis? No, yo realmente no puedo hablar porque estoy representando a mi institución, pero sí puedo decir lo siguiente. A ver. Tenemos los hombres indicados como Estado, yo como ciudadano les digo, es un lujo. Técnicamente acá en la mesa tenemos espectaculares exponentes. Tenemos que fortalecer las instituciones públicas y también los ciudadanos tenemos que cooperar para ese fortalecimiento a través del respeto y seguir la ruta del dinero con instituciones fortalecidas. Yo creo que el crimen organizado va a tomar nota de eso y va a sentir realmente el impacto de instituciones fuertes, como dice el doctor Ortúzar, integradas y trabajando en comunión, se van a hacer grandes cosas. O sea que ese punto que tocas, Luis, me parece tan importante porque yo creo que vamos a coincidir todos. Y este tema de la frontera, que no se abre, que supuestamente el tema de las niñas y demás, yo creo que ese caso es un caso de estudio. Porque si esas niñas fueron llevadas a la Argentina de forma totalmente ilegal, después se las mete de forma ilegal nuevamente a nuestro país, las hacen empuñar un arma, les ponen un uniforme, ¿eso es responsabilidad del Estado? ¿De la institución del Estado? No. ¿Son los padres responsables de esa situación? ¿Esos criminales son responsables, son víctimas de poner a una niña con un fusil en el monte con uniforme? Pero ¿cuál fue la campaña mediática? ¿Qué fue lo que vimos? ¿Por qué salen los que defienden al EPP a engalanar? Eran niñas, sabemos que eran niñas.
Los padres sabían que eran niñas, pero ¿a quién se le golpeó? ¿A quién se le atacó? A la fuerza de seguridad, a la institución. O sea, hasta en eso no están ganando en el tema. Sí, mediático. evidentemente ellos tienen muy afinada desde hace muchísimo tiempo, es decir, una fortaleza. Hay que reconocer la fortaleza las personas con las cuales se tratan, ¿verdad? Por más que no estemos afines a lo que ellos hagan, ¿verdad? Esto es una cuestión que esto se viene desarrollando y ellos vienen desarrollando y puliendo de manera muy precisa, ¿verdad? Sobre el marketineo que tienen ciertas ideologías que ellos comparten y se atribuyen o toman como suyas ciertas luchas, ¿verdad? Exponiendo situaciones y dando la vuelta utilizando todo el aparato mediático que tienen a su disposición, mientras que del otro lado, primero las personas están trabajando, sí. No hay demasiado tiempo como para enfrentar estas situaciones, porque se tiene que trabajar y se tiene que producir un resultado, ¿verdad? Claro. Sí, es una falla no tener también desarrollado un sistema de compartir la información y que esa información sea sencilla de digerir, ¿verdad? Porque utilizando términos técnicos a nadie se le llega, ¿verdad? Sí. De manera de que esa es una cuestión pendiente para el Estado de poder desarrollar ese tipo de políticas también de demostración de resultados o de trabajo para que las personas también, o contrarrestar este tipo de situaciones que van creándose, ¿verdad? Y finalmente dar vuelta, ¿verdad? Sí, la misma policía, yo digo, el que tiene que cumplir con la misión y es patoteado en vivo, en directo, con una cámara encima y no reacciona, ¿cómo se hace con el personal ante esa situación? Porque si hay reacción, el titular es violenta represión policial. ¿Cómo se hace? Bueno, esa dificultad, mi querido Héctor, estamos sufriendo la región. Argentina está en la misma situación, Brasil, Paraguay. Chile, los mapuches. Y reitero, Chile Los mapuches. está sufriendo. Cuidado. Y yo creo que estamos a tiempo en Paraguay. Tenemos que trabajar mucho. Nosotros, como integrantes de las fuerzas de seguridad de este país, necesitamos el acompañamiento de las otras instituciones, incluso de las autoridades políticas, de ustedes. Si nosotros generamos y ayudamos a esta percepción que hay hoy, creo que vamos a perjudicar. A medida que de repente atacamos las instituciones, como decía Luis, vamos debilitando a los hombres que tienen carácter y, lógicamente, con ellos las instituciones. Entonces, yo creo que tenemos que medir, analizar un poco ese aspecto y trabajar en conjunto, no hay otra. Si yo viniese a comentarte las cuestiones específicas, no, vamos a discutir y va a pasar mucho tiempo. Ahora, el tema que el doctor estaba conversando requiere de otro sistema de investigación, ese tipo de crimen organizado casero que tenemos en el norte, las vinculaciones que pueda tener. Te digo un ejemplo nada más. Llegar a un juicio oral con esas personas, no solamente de los directamente involucrados, sino aquellos logísticos, no es fácil. Manejar ese juicio oral y público para un fiscal, para el policía, para el juez, no es fácil. No. Entonces, esa es una cuestión que alguna vez tenemos que analizar en conjunto. A la vuelta vamos a seguir analizando el título y volvemos a la pausa. ¿Con qué título nos vamos? Quería mencionar un poco, escuchando aquí con los compañeros, sí, y lo que estabas desarrollando como excelentes preguntas. Tengo un concepto que quisiera dejar en la mesa. Existe un movimiento, sí, existen dos movimientos que pueden ser comparados con la situación a nivel global, sí, y a nivel nacional. Una es la sístole, en donde el corazón, ¿verdad?, se comprime, y después está la diástole. La diástole es cuando se relaja. Yo creo que esos dos movimientos, ¿verdad?, como está diciendo, en Chile, con los mapuches, ¿verdad?, entonces quiere decir que hay una diástole en un sector. Entonces, quería dejar más como un concepto, ¿verdad?, sobre países que están en momento sistólico y países que están en momento diastólico, ¿verdad? Es importante tener a nivel regional, región sur, sí, hoy no podemos agarrar y decir nosotros abordar el crimen organizado, el tráfico de drogas,
con un punto solamente. No, imposible. Decíamos Muchísimas Brasil, gracias. que tenemos que acá encima nuestro, y ni hablar de lo que pasó entre Colombia, México. Vamos a dar la vuelta a lo de Granda también, que no es un tema menor, porque para hacerle el aguante, recién tuvimos una ultra archi brevísima pausa. Tengo que decir porque si no, no es el programa de la querida María Herminia. Hablábamos de las redes y esta semana tuvimos, no les voy a meter en el escándalo Guandanara, la China Suárez, Icardi, no les meto, ustedes están con otros problemas más fuertes cada uno que resolver, pero sí un elemento común que son las redes sociales. Las redes sociales sirven para saber qué se hace, qué no se hace. Históricamente el ser humano trató de proteger la esfera íntima. Su intimidad fue lo más importante. Hoy, al darle a aceptar a todas estas redes, estamos abriendo las puertas a nuestra familia y abriendo las puertas para conocer qué se hace, cómo se hace, en qué se gasta lo que se gasta. Ahí que ya me miran desde tributación para decir sí, es cierto, porque hay muchísimos que si vamos a mirar sus declaraciones son una cosa, pero miramos sus redes sociales y es otra la realidad. ¿Usted en tributación también mira las redes sociales? Sí, definitivamente. Como les mencioné en el bloque anterior, nosotros tenemos implementado a partir de este año una plataforma de trabajo basada en Big Data. ¿Qué es Big Data? Es un instrumento, una herramienta que maneja y administra y ofrece resultados mezclando datos estructurados y no estructurados. ¿Qué son datos estructurados? Datos hechos en una planilla Excel, ordenando la declaración, estadística. Esos son datos estructurados. Pero además... ¿Qué son datos no estructurados? A ver. Redes sociales, comentarios en Facebook, fotos en Instagram, fotocopias de documentos que extrayendo las informaciones certeras nos permiten vincular luego con datos estadísticos o datos que están contenidos en las declaraciones de los contribuyentes. Y eso no representa una prueba de evasión, pero sí vincula y endereza y nos lleva a un puerto seguro en un proceso de investigación. Es decir, si sos un evasor, si estás falsificando facturas, formar parte de un esquema, no estés alzando tu gira, tus fotos en Mykonos, tus fotos ahí recorriendo las playas en Maldivas, porque al final nos enteramos. La Fiscalía también está chequeando eso. La Fiscalía también está viendo eso. ¿Alguno cayó también por sus redes, doctor? Indudablemente. Y te cuento hasta una cuestión que al parecer es mínima, pero termina siendo jocosa, tragicómica. A ver. El tema típico de las demandas por prestación de alimentos. Sí. ¿Verdad? Se declara insolvente. Apenas llega a fin de mes. Llega, ¿verdad? Pero murió económicamente, ¿verdad? Sí. Pero, y publica en sus redes sociales viajes que hicieron y qué sé yo. Y eso se toma obviamente como una prueba irrefutable porque es una huella dactilar de la persona que es usuaria, dueña de esa cuenta. La misma persona está declarando algo en el papel y algo en sus redes. La policía también tiene en cuenta el tema de las redes. ¿Alguno cayó en las redes de la policía, por ejemplo? Muchas personas, Héctor, muchas personas. Hoy estamos en el mundo... en la era tecnológica, no tenemos que utilizar necesariamente, independientemente que las redes a veces nos perjudica, a veces pensando en el buen sentido, a veces nosotros utilizamos mucho, hay muchísimas personas, incluso hoy las redes sociales se utilizan como elemento probatorio, algunas imágenes, algunos escritos que salen ahí, porque es público, entonces las cosas públicas sirven como indicio. El día de mañana, cuando es acompañado por otro elemento, constituyen evidencias. Inclusive entonces, nuevos tipos penales, ¿verdad? Claro. Nueva forma de delinquir, nueva forma de estafar, nueva forma de extorsionar. Así mismo. Imagínense ahora el famoso, la nueva figura que es la sextorsión. Sextorsión, sí. Cantidad de muchas personas, a pesar de las publicaciones, las indicaciones hechas por la policía y el Ministerio Público. Sigue cayendo la gente. Siguen cayendo. Una pena, pero... nosotros también tenemos que trabajar. Claro, o sea, si te escribe Shakira, no es Shakira. O sea, si te escribe alguna con una foto o alguno, porque también hay mujeres que caen, ¿verdad? También pasa esto. Tengan en cuenta, muchachos, es así. O sea, tenemos muchos de esos casos. En el caso de San Luis, yo creo. A ver. No, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí. Hay ciertas personas que se pueden lo importante, Héctor, es que tenemos personas que entienden, especialistas en el equipo, tanto también del equipo... Esa unidad trabaja muy bien, la unidad que tienen ustedes de... Y maneja muy bien, entonces hay fiscales especializados también y trabajan en conjunto. Y lo que decía el doctor, en mayor confianza, por sobre todas las cosas, con el fiscal. Y es un desafío para cualquier institución, como mencionaba el fiscal, llegar a una etapa donde las pruebas sean contundentes para, de alguna manera, tener una sentencia cierta, ¿verdad? Y dentro de ese desafío está el aporte que nos proveen las redes sociales, porque son indicios.
pero está en cada institución fortalecerse y lograr construir pruebas contundentes que lleven al resultado esperado, ¿verdad? Y eso, en este caso de la evasión que estuvimos denunciando en esta semana, Sí. se da con certeza, ¿verdad? Porque estuvieron comentándose en redes y también Sí. en la prensa, ¿verdad? De que las personas que de alguna manera fungían como proveedores, ya Sí. sean proveedores de empresas privadas o también de algunos estamentos públicos, no condecía su nivel de vida. No. O la estructura que tenía como organización económica y financiera para prestar los servicios que se presumía Claro. que estaban prestando y que estaban documentados. O sea, que Sí. el documento físico probablemente era real, pero ese documento no respaldaba realmente lo que se tenía que reflejar como operación o servicio prestado. Claro, empresas que movían millones, pero el titular vivía, pobrecito, llegando a fin de mes ahí haciendo Así polladas. mismo. Para ustedes, para la Senat, ¿cuánto de tecnología se ha aplicado y cuánto falta aplicar para esta lucha tan importante? Muy importante y muy excelente la pregunta, Héctor. Nosotros de la Senat desarrollamos lo siguiente. Mediante la gestión, que es la palabra clave aquí para fortalecer las instituciones, Gestión. el Estado mismo, ¿verdad? Hemos desarrollado a través de la cooperación internacional el intercambio de información. También con eso nosotros podemos asimilar tecnologías, conocimientos, la gestión de conocimientos muy importante que vamos compartiendo con los colegas de las diferentes instituciones. Eso va a hacer que cohesione el conocimiento para tener un escenario analítico y que pueda hacer finalmente algo estadístico para poder tomar políticas públicas que sean más, vamos a decir, específicas y al tiempo, ¿verdad?, que corresponde, porque hablamos que estamos viviendo en un mundo dinámico, como estaban mencionando, las redes sociales están al segundo, actualizándose a cada clic, y eso es información. La materia prima para la Secretaría Nacional Antidrogas es información. Cuanto mayor información tenemos con esta mesa, podemos determinar un escenario. Ahora, si nos concentramos solamente en un objeto, podemos tener una visión de túnel, Sí. ¿verdad? Sesgada. Entonces, sesgada. Entonces, juntar, sintetizar, sistematizar el intercambio de información es fundamental para tener la ventana operacional para que sea lo más quirúrgico posible al llegar al objetivo que uno establece a nivel, ¿verdad?, interinstitucional, con Ministerio Público, en donde se pueda desarrollar algo bien determinado. Ese es el camino que estamos buscando, ¿verdad? En cuanto a tecnología, como estaba mencionando, estamos Sí. en pleno desarrollo de la cuarta revolución tecnológica y Paraguay recibió de lleno esto, ¿verdad?, con la pandemia, que nuestro sistema judicial ha tenido que utilizar telemática, ¿verdad?, que eso era inconcebible antes de la situación de la pandemia, ¿verdad? Y también el proceso de la digitalización de todo lo que se pueda hablar en gestión de documentos en línea. Eso ayuda muchísimo a la gestión, ¿verdad? Porque nosotros decimos, la inversión de tecnología en este tiempo es fundamental para Paraguay y para todas las instituciones de Estado. Eso va a hacer que pueda fortalecer el trabajo de la eficiencia y la eficacia. También así apuntando al material o al personal humano, al recurso humano, perdón, para que pueda ir acorde a la actualización del tiempo en que se vive. Eso es la precisión. No sé, que justo Nosotros hablamos con Orue, justamente con el Sí. viceministro con Orue, me decía, mi legado al salir, y creo que todo mi equipo va a ser que tengamos todo en línea. Así Tengamos es. la posibilidad de que ya no estemos recurriendo a papeles que se los lleva el viento. A eso yo voy a complementar algo, Héctor, Ay. lo que acaba de mencionar el viceministro. Creo que tenemos que diferenciar bien lo que es gestión Sí. y lo que es planificación estratégica o liderazgo estratégico, porque gestionar bien es gestionar todo lo que estamos haciendo hoy mismo. Claro. En las mismas condiciones. Con lo pero que hay. Con lo que hay. Sí. Y sin embargo, gestionar no necesariamente es a veces lo que pretendemos o lo que necesitamos. Sí. Lo que necesitamos todas las instituciones es planificar y definir estrategias que son las necesarias para de alguna manera obtener los resultados esperados. Y como visión Totalmente. en tributación, Ahí. ¿cuál es nuestra estrategia? Sí. Digitalizar los procesos, Claro. administrar bases de datos, tener información en línea
oportuna, certera y lo más pronta posible. Esa es la visión y la planificación. ¿Cómo lo hacemos? Gestionando base de datos, haciendo planificación en capacitación de recursos humanos, haciendo inversión en tecnología. Eso es gestionar, pero la visión es la que hay que tenerlo en el mediano y en el largo plazo. Los hombres pueden pasar, pero lo que tiene que quedar instalado es la fortaleza institucional y que sea una consecuencia natural de la institución, ¿verdad? Y ese es el desafío y de alguna manera la planificación que tributación lo definió ya hace 15 años y que puede pasar los hombres, pero la institución tiene que tener continuidad y los resultados se van a ir dando en el tiempo. A ver, Sí, coincido con ambos, ¿verdad? Pero quería enfocarme más a lo que dice acá Gaceli, ¿verdad? Esta cuestión del cambio de paradigma, pues en realidad esta pandemia nos hizo cambiar absolutamente nuestra forma de, no de pensar, sino de encarar la situación, ¿verdad? Esta cuestión de las audiencias telemáticas, que espero continúen dentro del Poder Judicial, ¿verdad? Particularmente hablando, la cantidad de tiempo que a uno le ahorra, ¿verdad? Sí, señor. Desempeñarse en esa situación de audiencias telemáticas válidas, jurídicas y judicialmente válidas. Pues imagínate el tiempo de traslado que uno tiene desde su oficina hasta tribunales, ida y vuelta. Y lo que cuesta. Y después uno, cuando va a tribunales, presencialmente hablando, uno está descuidando atenderle a las personas que están requiriendo justicia. Se suspenden audiencias, se suspenden cuestiones para ir a una audiencia que puede realizarse. O procedimientos que hay que hacer con determinadas personas que son urgentes y que uno tiene que empezar a optar ahí, ¿verdad? Y necesariamente va a tener que apagar un lado para poder darle actividad al otro lado. Y el ahorro para el Estado. Y todo lo que significa eso, tiempo, dinero, eficacia y eficiencia, ¿verdad? Y quiero sumar algo más doloroso. Vidas. Nosotros hemos perdido valiosos policías con traslados que fueron emboscadas prácticamente, comandante, así ¿no? Mismo, también está ese factor. Justamente estuvimos analizando eso con la ministra de Justicia, con el comandante. Hoy, con esas audiencias digitales, pues la policía está utilizando más personal en la calle. Claro. La cantidad de policía que lleva de nosotros el traslado para las audiencias, para los juicios orales, de penal a penal. Hoy... Y lo que puede pasar en el camino, que ya pasó. Así mismo. Ahora te informan, ya, de hecho, ¿verdad? Las diferentes penitencias. Me tocó trabajar en muchos casos de eso, ¿verdad? Gente que son consideradas peligrosas. Entonces automáticamente te informa el penal de donde está guardando reclusión y se activa el mecanismo de la audiencia telemática, absolutamente aséptico todo, ¿verdad? Con un ahorro de tiempo, de dinero, de personal, de recursos y todo lo que eso implica, ¿verdad? Con la misma eficiencia, doctor, ¿verdad? Porque hay una interacción, porque eso es lo que necesita la diligencia. Mejor incluso para una audiencia. Y una persona no tiene esa importante. presión de la cantidad de personas en una audiencia, por ejemplo. Y un aspecto vital que tiene también el uso de la tecnología es la despersonalización. Y eso le brinda transparencia y credibilidad a los actos y a la institución misma también. Claro, cuanto menos. Lastimosa, este fue uno de los golpes en la semana, la detención de Granda. Detención, no sé si decimos detención porque al final lo tuvieron allí, la injerencia cubana, la cuestión ideológica, una vez más nos recuerda el tema Ron Martí, nuevamente con el tema de Granda. Qué duro golpe para todos los paraguayos. El Ministerio Público, imagino que también estaba ahí muy cerca, muy cerca. ¿Cómo se toma todo esto? Fue un golpe muy duro para todos nosotros. No, indudablemente fuimos golpeados, pero no solamente institucionalmente, no solamente el Ministerio Público, yo creo que fuimos golpeados a nivel estatal, ¿verdad? El Paraguay fue desestimado, ¿verdad? Una vez más. Y eso es un durísimo golpe con la historia que nosotros tenemos, ¿verdad? Desde el tiempo de la colonia, de luchar contra esa hegemonía que nos viene de afuera por nuestra propia independencia, ¿verdad? Es una cuestión de, hasta si se quiere, de nacionalismo, ¿verdad? Por un lado, una reflexión de ese tipo, ¿verdad? Y por otro lado, me parece trágico de que ciertas personas estén prendiendo y apagando, como si fuera un foco, ¿verdad? Órdenes de detenciones legalmente establecidas y ingresadas por los canales correspondientes y decide por un lado cumplirla y por otro lado no cumplirla, es decir, dependiendo de la cara del cliente, ¿no?
Y eso me parece un antecedente nefasto, no solamente para nosotros, sino el mensaje que eso va llevando, ¿verdad? Y la trascendencia que eso establece a nivel de las relaciones entre los diferentes estados, ¿verdad? Nos pasó en México ahora, y digo injerencia cubana porque esto es confirmado por ellos, que la embajada cubana tuvo directa injerencia en el tema de recomendarle a Granda y al gobierno de AMLO no permitir que ingresara a territorio. Pasó con el tema Arron Martí. Y aquí quiero hablar con el subcomandante de la policía porque estamos hablando de Interpol y uno dice, cuando Interpol emite una alerta de este tipo, y ya nos pasó que suspendieron un momento para que Arron Martí pudieran huir y después de vuelta apareció, y en este caso la orden llegó, no llegó, les informaron, no se informaron. ¿Cómo tomaron ustedes con Policía Nacional esto que pasó con Interpol, con México? Hay que entender que Interpol, Héctor y Mesa, integrante de Mesa, es una institución internacional que tiene su base en Francia, que cada país tiene que ingresar a esa institución. Es por un tratado. Sí. Un tratado, bueno. Multilateral. Está por encima Entonces, de cualquier acuerdo de paz, decimos. Y cada país tiene su sistema penal. Sí. Un ejemplo, la misma cosa ocurre en Brasil. Sí. Un código rojo en Brasil lleva un trámite burocrático increíble con lo que pasó con Eneco, por ejemplo, el tema Paulo Medina. Exacto. En Paraguay, para que sea efectivo ese código rojo, Sí. el director de Interpol tiene que judicializar, o sea que tiene que comunicar a un juez interno de Paraguay para que la policía pueda ejecutar Ya. esa orden de detención internacional. Sí. Y yo creo que México no varía mucho su sistema también en ese sentido, pero esta persona Sí. estuvo en el aeropuerto. Sí. Paraguay tiene la facultad también de expulsar a un ciudadano extranjero Claro. por la ley migratoria. Esa es la facultad de un Estado. Y yo creo que México eso es lo que tuvo. Independientemente, nosotros nos preocupamos. Sí, a mí me tocó personalmente investigar y la vinculación de Rodrigo Granda acá con el doctor también. Sí. Y sabemos exactamente su vinculación en los hechos acaecidos acá hace unos años en el país con resultado de muerte en nuestro Sí, país. así mismo. Pero hay que entender también cómo funcionan las leyes internacionales y cada país tenemos que respetar también en ese sentido. Yo no sé cómo ha de ser en México, pero les cuento nada más cómo es en Paraguay. No es que vos tenés un código rojo y ya procede a la detención en los aeropuertos. Sí. Hay que judicializar, hay que hacer entender al juez. Coincido con Gilberto. Lo digo Gilberto porque es un amigo de hace muchísimos años, Sí. de que él era un oficial de inferior jerarquía, digamos, no sé cómo le llaman eso ahí interiormente, ¿verdad? Es subalterno, que le digan un oficial subalterno. Nos conocemos hace muchísimos años con Gilberto. Ahora es su comandante, fíjate. Una amistad, toda la carrera. una amistad que trasciende el, digamos, Y siempre nos funciones que invitamos a tenemos. compartir, ahora nos toca compartir. Muy No, bien. no, me En la mesa. voy a comer hasta la florecita. Como corresponde. Y hay más, ¿eh? Exquisito. Se puede repetir, le cuento. Espectacular. Coincido en A que ver. es una potestad de cada Estado ejercer sus funciones dentro del ámbito migratorio. No existe duda al respecto. Correcto. Sí. Pero, Ahora, Claro. ¿cuál Como es la residente. voluntad que tiene el Estado de poder cumplir una orden de detención con fines de extradición a Ese nivel es. internacional? Ese es. ¿Verdad? Ahí está. Y obvio, se le podía haber expulsado, pero también podía haber cumplido, o sea, Claro, no la enseguecerse, Es la facultad ¿verdad? del Y Estado. cumplir realmente con un mandato establecido en un tratado, porque no solamente Interpol es un tratado multilateral, nosotros tenemos un tratado de extradición entre México y Paraguay, un Claro, tratado bilateral, bilateral, sí. que le obliga a ellos A a cumplir. comunicarnos las situaciones que existen en el caso de Rodrigo Granda, por ejemplo. sí, ¿verdad? una Sí, mexicaneada. quiero agregar nada más. Si Bueno. hubiese ocurrido en Paraguay Ah. con un mexicano, con un colombiano, pero Paraguay parece que tiene en su gen de que queremos ayudar. La cooperación. Al contrario. La cooperación. Nosotros, naturalmente, como paraguayos, le hubiéramos Le enviado a esa enviado persona. o expulsado ¿verdad? directamente a hacer lo que sea. No, como expulsión sea. no, tenemos que esperar únicamente que Sí, se pero realicen siempre la- Paraguay cumple siempre Sí, con todo. así mismo. Sí. Increíble. Tenemos la producción de esta marca temporada de ¿Se impecable. dan cuenta? La carne de guaraní increíble, lo de Múnich, esa producción. Viste que antes teníamos que buscar productos de afuera. Sí. Cómo ha mejorado la producción nacional. marca? Realmente increíble. Seguimos con los invitados hablando de una noche en la que, además de analizar los temas, porque queremos hablar un poquitito más, siempre decíamos y lo hablábamos, hay poco tiempo en el noticiero, poco tiempo en los espacios para conversar. Es difícil tener una noche con los protagonistas para poder conversar a fondo. Y también
lo que saco de esta mesa es que sacamos o planteamos soluciones, alternativas. Porque si no discutir no es el problema lo conocemos todos, sino plantear alternativas, plantear soluciones. Y recomendamos a la gente lo de brindar, y brindar con moderación, pero si no querés brindar con moderación, podés tomar también, lo que no podés hacer es agarrar la llave del auto y subirte a manejar. Y aprovechando la presencia del querido Luis Rojas, que me imagino que la gran mayoría o la gran parte del trabajo que hacen los bomberos, ni hablar de la policía y de la fiscalía, porque acá sumamos todo, tiene que ver con el alcohol, no movido el vehículo, el conductor movido a alcohol. Y esto que se decidió en la semana en el Senado, que es muy importante, porque van a continuar, y yo estoy de acuerdo con que continúen los controles que sean aleatorios y el control de alcotés. Qué importante que continúen estos controles, pero ¿qué hay que mejorar, Luis? Y qué hay que mejorar todos que estamos en el trabajo conjunto y que vemos tanta desgracia en ruta. Realmente que continúen los controles, literalmente van a salvar vidas, pero falta una concienciación a nivel nacional de la responsabilidad que tenemos al conducir y al ingerir bebidas alcohólicas. Sí. Gran porcentaje de los servicios diarios tienen que ver con accidentes de tránsito con derivaciones fatales o lesiones graves asociadas al consumo del alcohol y a la conducción. Y eso realmente representa millones de dólares al presupuesto de la nación, el presupuesto de salud pública y el empobrecimiento de gente en edad de producción laboral terrible. Es una epidemia más, ¿verdad? Es una epidemia. Mire que las denuncias están en tercer lugar en el 911 del accidente de tránsito. Y para en los las bomberos, denuncias de llamadas. Sí. Es el pan de cada viven día. cada día ustedes, y en Fiscalía la cantidad de casos terrible realmente. Totalmente. Es importante siempre trabajar en la difusión y, Sí. digamos, en la educación, Sí. sin duda alguna. Inmediatamente lo que sirvió, yo creo que en alguna medida ir disminuyendo es la posibilidad de ser cachado, casado, Eso. ¿verdad? Amigos, compartimos usualmente, ¿verdad? Te dicen, no, hoy no puedo tomar porque yo sé que va a haber un control Sí. y primero me van a desplumar y después me voy a ir preso, ¿no? Eso. Entonces, la Que gente se funciona. está cuidando mucho más y disminuye. Sí, hay muchísima incidencia, una epidemia más que nosotros pasamos, lo que siempre digo. Pero sí hay una notable concienciación, pero en base a la posibilidad que tiene de caer. control. de Algunos ser- quisieron tratar de eliminar los controles, dijeron por el tema de la coima, de la situación. Y uno dice, si es por eso, suspendemos el país, ¿verdad? Porque la coima está presente casi en una cuestión diaria, desde el buenos días hasta las buenas noches. Mire que la primera intervención del Estado Sí. en materia de seguridad es la prevención. Ahí está. No hay otra. En eso tenemos que enfocarnos todos. Sí. Hoy se supone que el control en calle, llámese Sí. de la Policía Nacional, de la caminera, es generar la persuasión Claro. de que la persona no quiera salir estando con algunas copas por sobre todas las cosas. Hoy, por ejemplo, y me atrevo a comentar, Sí. estamos reunidos permanentemente ya con el Ministerio de Obras Públicas a los efectos de que en los lugares de peajes, así como en los otros países, se bajen las ventanillas. Los ciudadanos que van a pasar un control policial o caminera, aunque no sea controlado, Es que tienen que bajar las prender la luz ventanillas. interna. Yo bajo ¿Cómo- la vidrio y prendo la luz. ¿Cómo Pero vamos a tienes una hacer, cultura, Claro. cómo vamos a hacer que sea coercitivo ese pedido, esa petición que está haciendo la policía en este momento? Se está analizando en este momento jurídicamente. Porque yo digo, mira, tanta gente dice, no, ¿por qué me tienen que controlar? Si no tenés ninguna cuestión, colabora. El que Mostrarla. nada debe, Sí, nada pero, teme. como diría Salón en hecho, el que nada debe, nada teme. Es real, es real. Y lo otro, ¿verdad? Que tiene que ver con la presencia de las camaritas, que tanto se habló de que eso es posible, es real. ¿Va a haber medios para que podamos tener camaritas en los procedimientos? Claro que sí, Sí, sí. es En una ley. otros países existe, claro que acá la tecnología tiene que llegar. ¿Cuánto Solamente cuesta? ¿Qué? ¿Es tema plata? Rubro. cuesta mucha plata. Cuesta. No, pasa que un equipo que se compra Sí. te lleva a un año de garantía. Y después de un año tenés que conseguir casi la misma suma de nuevo. Y ahí lo que el Estado, o presupuestariamente, nuestras instituciones son débiles. Tenemos que entender eso. De ahí, tanto el Ministerio Público y la Fiscalía. ¿Cómo sostener en el tiempo un equipo tecnológico de $10 millones, por ejemplo?
No es fácil eso, Héctor. Requiere una planificación. Es gestión. Sí. Ahí, acá en tributación tenemos que hablar para... Sí, una planificación para ir gestionando eso. Claro, y eso es sí. equivalente también al componente de los impuestos, ¿verdad? Porque Ahí. nadie busca cobrar Así el mismo. impuesto en forma agresiva, coercitiva, sino trata de buscar el cumplimiento voluntario. Y si no hay cumplimiento voluntario, bueno, están los mecanismos correspondientes para hacer el cobro coactivo, ¿verdad? Entonces lo mismo aplica en cualquier otra situación donde se busca el cumplimiento voluntario de la ley para preservar la vida, sobre todo, que es en este caso. Yo creo que se tiene que ver eso, ¿verdad? Ver. Se tiene que ver la inversión que existe de manera a poder con eso incentivar también a que todos queramos pagar impuestos. Porque uno dice, ¿por qué yo pago impuestos? En este país es inmoral pagar impuestos. ¿verdad? Yo salgo a la calle y me caigo en un pozo, rompo todo mi auto. ¿verdad? Hay una serie de esas adquisiciones, Sí. ¿verdad? Que sí, pueden ser reales, materiales, pero que alejan a la situación de poder fortalecer el Estado en este tipo de situaciones que finalmente se traducen en transparencia, ¿verdad? Transparencia en la gestión. Por eso es importante identificar dónde está el enemigo, por decirlo de una manera. O sea, el enemigo no es tributación. Tu enemigo es el evasor. El tipo que conspira en contra de vos que paga. O sea, yo digo, yo pago mi impuesto, ¿por qué tributación? En realidad yo pago mi impuesto porque el evasor. Tu problema es el evasor. Porque si hay más impuestos, va a ser para el que paga, no para el evasor. El evasor va a seguir evadiendo, vas a seguir pagando. Entonces, es una situación de nuestro enemigo, es el evasor. Así como el problema no es el alcohol. El problema puedes tomar lo que quieras, insisto, podés salir y tomar lo que quieras. El tema es que vos, después de haber tomado, no podés subirte a tu vehículo. Por eso podés o ver un conductor designado, ver una plataforma, agarrar un taxi. Hay 1000 opciones o quedarte a dormir, no sé. Pero nunca alcoholizado. Esa parte. Porque mucha gente dice, ¿por qué voy a salir? No voy a poder tomar. No es ese el problema. No. Vos podés salir y tomar lo que quieras, hacer lo que quieras. Es libre de hacerlo. Lo que no podemos permitir es que gente alcoholizada, todos los fines de mañana, cuando Oscar, María Teresa, el pipi, 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 ahí cuando arranque el noticiero, vas a encontrar otra vez que alguien alcoholizado se llevó puesta a algún prójimo. Esta De noche. 15 Esta de noche. 15 a 20, Siempre sábado. el lunes, POM, justamente mencionar los accidentes de fines de semana, ¿verdad? Eso se había, creo que en el momento más duro de la pandemia, se minimizó, ¿verdad? Y hasta en la violencia. Sin Pero está el tema desconocer. narcótico también, ¿eh? Ah, ni Porque hablemos. A la vuelta. la droga está difundida. A la vuelta hablamos ¿verdad? de eso, sí, Sí. un tema realmente adictivo. Siempre, siempre aquí en las noches de Mina, que ya va a estar muy pronto, en un par de domingos ya de vuelta con todos nosotros. Realmente una linda noche, una noche en la que pudimos conversar de tantos temas y por lo sobre todo llevarles a ustedes un poquito más con estos protagonistas de la información, de la noticia, de los temas que son tema diario y que muchas veces queremos saber un poquitito más. De la Senat, de lo que se viene con este trabajo que decía, con la tecnología, con la inversión. Y algo que yo me quedé de lo que me había de tanta charla con Luis Rojas cuando estuvo al frente de la Senat, que me decía, no es el narcotráfico, sino el microtráfico lo que nos golpea diariamente. ¿Qué podemos decir en este cierre de esa lucha diaria, de ese enemigo que está ahí, muy cerca de nuestros seres queridos? Totalmente. La línea de lucha contra el narcomenudeo es fundamental. Interinstitucionalmente, a través del convenio firmado entre el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Senat, estamos desarrollando el mapeo de riesgo a los efectos de poder trabajar conjuntamente, a los efectos de sostenibilizar el procedimiento en las zonas críticas. La pandemia hizo que los colegios cerraran, que es un foco constante. Colegios. ¿Cómo se encara ese retorno? Estamos nosotros, importante la pregunta, muy buena. Quería aprovechar este momento. Sí. Senat es visualizado muy notablemente desde el aspecto de la oferta. Sí. Hay que mencionar y acotar que Senat tiene un área de demanda, es decir que cuando en un momento determinado una persona me había preguntado, pero cuando le vemos a Senat le vemos prácticamente operativamente en la parte represiva, ¿verdad? Sí. Le digo, es la parte más visualizada. Por lo mediático de las operaciones, ¿verdad? Pero tenemos el área de demanda, que es la parte de la prevención, del tratamiento y la rehabilitación. ¿Cómo contactar con esa área? Tenemos un número de teléfono que es el 172 Llámame, que es un sistema, ¿verdad? de llamada que puede hacer y tener una persona que está dando una contención, ¿verdad? Breve, un abordaje breve. Y también tenemos un teléfono
¿verdad? Y un correo electrónico para lo que es el área del Departamento de Operaciones Urbanas, hoy día Dirección de Operaciones Urbanas. Estamos fortaleciendo justamente esta área a los efectos de poder seguir en el trabajo conjunto con los colegas de la Policía Nacional, con el Ministerio Público y las demás instituciones, ¿verdad? Es hablar de esta línea de trabajo contra el narcomenudeo es complejo, dado la situación en que se desarrolla. Hablábamos justamente un poco tiempo atrás sobre el criterio de la ciudadanía en el momento de la denuncia, ¿verdad? Que es fundamental entenderla. Tratar de identificar los focos de distribución que son los puntos que estamos tratando de abordar en los más críticos para desarticular estas organizaciones que puedan ser un poco más complejas que solamente el dealer, ¿verdad? En ese contexto nosotros tuvimos 2 operaciones que hemos desarrollado un tiempo atrás, que era Gorilla Glue, ¿verdad? Y Juego Sucio. Eso pudo hacer visualizar que vamos un poco más allá. Eso conlleva un poco de tecnología, ¿verdad? De tiempo investigativo. Y creemos que reforzar el trabajo conjunto con la Policía Nacional y con las demás instituciones desde el aspecto investigativo, operativo y también abordando con la prevención fundamental para los centros educativos y todo lo que pueda hacer caldo de cultivo para estas personas. Yo creo que eso es muy importante y creo que coincidimos todos para cada uno, ¿verdad? Para la policía, para el Ministerio Público, tributación, los mismos bomberos también en este trabajo tan importante, el tema de la comunicación. Yo creo que con eso cerramos, ¿no? Qué importante es la comunicación y que llegue y que cada uno pueda trabajar conjuntamente, no como un combatimiento estanco, sino que se pueda desde el mismo Estado y desde instituciones tan importantes trabajar en la comunicación. Creo que eso llevamos cada uno, ¿no? Para trabajarlo y fortalecer, ¿no? Excelente. Yo coincido plenamente con la apreciación del viceministro, pero quiero agregar un poquito más. No simplemente en la lucha contra el microtráfico, de la SEDNAL, la policía, semanalmente hay resultados. Hay personas detenidas, hay grandes incautaciones, pero a mi policía y a vos ciudadanos, lo que nos preocupa es la violencia que trae consigo. Así es. La violencia callejera, la violencia urbana que trae consigo, que es una responsabilidad de la policía, de la Fiscalía y del Poder Judicial. Sí, porque después te dicen, tú agarró la policía 7 entradas, tiene 800 salidas. Héctor, tenemos más de 20.000 consumidores jóvenes en Asunción y casi 70.000 jóvenes consumidores en el área central. Una bomba de tiempo. Bueno, esa por una parte, los hechos consumados, pero después tenemos que remontarnos al fondo de la cuestión. ¿Qué estamos haciendo para que esos chicos no se multipliquen de nosotros hoy, que en 5 años digamos 50.000 en Asunción? Ese es un compromiso de vos, de todas las instituciones y usted, ciudadano corriente, entonces, del periodista. Tenemos que luchar. O no esperemos que le tome a los otros países, que lastimosamente como Centroamérica, que se forman las pandillas de nosotros por la violencia que trae consigo el consumo de drogas en un adolescente y en un joven que no pasa de 25 años los consumidores en Asunción y Central. Eso a mí me preocupa como institución policial. Es una bomba de tiempo y Fiscalía también ustedes diariamente. Absolutamente. Pero es importante lo que decía, hay que ponerle cara a la institución. Así mismo. Ahora yo sé, a Caselli, yo levanto el teléfono, él sabe quién soy yo. Hasta cómo pienso, yo sé cómo piensa él. Le pusiste cara a la cena. Así también acá. La tributación. Tributación. Y con Luis sí que ni hablar y Gilberto, ¿verdad? O sea, conocidos de es muy importante tiempo, ¿verdad? Ponerle cara a la llevamos eso, ¿verdad? Fortalecer las instituciones. Pero vos fortalecer la República. Al fortalecer las instituciones, los ciudadanos corrientes o comunes, tenemos gran parte de la responsabilidad. Ya que las instituciones no se van a fortalecer porque los verdugos y los fiscalizadores somos nosotros, es Juan Pueblo. Cuando nosotros, los ciudadanos comunes, asumimos un rol respetando, el Cuerpo de Bomberos capacita a la SENAT, capacita a la FTC, a las Fuerzas Armadas, nosotros estamos aportando y somos comunes esa cuota de responsabilidad porque tenemos que lograr empoderarle a las instituciones públicas
como nuestros representantes, ¿verdad? Totalmente. Un aspecto complementario importante yo creo que es fortalecer la credibilidad de las instituciones. Y la credibilidad se gana con acciones. Y las acciones tienen que ser comunicadas. Sean inclusive acciones malas, errores. Hay que comunicar para que el común, el ciudadano, conozca lo que se está haciendo y para que pueda juzgar con mayor objetividad y pueda de alguna manera inclusive coayudarnos en el desafío diario que es usar y fortalecer la cosa pública. Y con esto quiero redondear para la gente. La institución más importante es la familia. Totalmente. Fortalezcamos la familia, la comunicación, así como esta noche pudimos sentarnos y conversar, que esta noche también sirva para que ustedes en la mesa puedan conversar. Padre, hijo, dejen un ratito el celular, dejen un ratito eso, conversen con sus hijos, hablen con sus hijos, escuchen a sus hijos, vamos a evitarnos muchos problemas. Si arreglamos la casa, arreglamos esta casa grande que es el país. Le agradezco a todos, la verdad que es un privilegio estar en esta mesa. Esteban Caselli, muchísimas gracias, viceministro de la Senat, por estar con nosotros. Al subcomandante de la Policía Nacional, Gilberto Freitas, comisario, muchas gracias. También a Juan Olmedo, director general de Grandes Contribuyentes de la Secretaría de Tributación, gracias por estar. Muchísimas gracias al querido Rogelio Ortúzar, fiscal, muchas gracias por estar con nosotros. Aprovecho la oportunidad para enviarle un abrazo con el alma a Mina. Un abrazo de allá, de igual manera. a la querida Mina. Y por supuesto a Luis Rojas, hoy al frente de los bomberos, muchísimas gracias. Gracias. Querido Luis. Gran saludo. La querida Mina, besote enorme a la distancia, que tengan un buen fin de semana, un buen inicio de semana con la familia más que unida.